Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Esto es la en Nayarit. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Guerrero, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido a la emisión vespertina de la red de Radio Red en Nayarit, del espacio de noticias del Grupo Válica Medios, que se transmite a través de 3 estaciones, que usted sintonice y que a nosotros nos distingue particularmente que lo haga todos los días, en todos los horarios. Es la patrona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, 93.5 del cuadrante de frecuencia modulada. También estamos enlazados a través de la patrona 98.1 de FM y Radio Red 92.5. Bienvenido sea usted, venga con nosotros, que con nosotros la forma de hacer periodismo parte de los asuntos de los ciudadanos. Hacemos un ejercicio con todas las voces, tenemos LADA sin costo 01800-670-7071 y la posibilidad de que usted envíe mensajes de texto desde su teléfono celular al 55-220, también es posible. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y vamos a hacer de esta tarde de noticias una en la que usted acceda a información de último momento, pero que también pues permita este ejercicio conocer de esos asuntos tan básicos, pero tan importantes de la comunidad donde usted vive. Bueno, y en esta tarde de noticias nos la vamos a llevar rapidito, es la 1 de la tarde con 7 minutos, 2:07 allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos pues aquí en la cabina muy contentos. A mí particularmente me da mucho gusto recibir aquí al doctor Miguel Madero Estrada, José Miguel Madero Estrada, maestro mío en la Facultad de Derecho y que hoy nos acompaña, invitado por Óscar González Bonilla para platicar de cosas que son en verdad interesantes, derechos que usted, yo, todos nosotros tenemos y que vale la pena recordarlos. El derecho a la dignidad humana, estaba leyendo, bueno, pero primeramente, muchas gracias, maestro, bienvenido, qué bueno que aceptó nuestra invitación. Todo lo contrario, agradecido soy yo, Arturo, Óscar, estoy muy agradecido por esa invitación y honrado. Y pues ojalá lo que platiquemos aquí sea de interés para el público, que estoy seguro sí lo será por su programa. Le apreciamos enormemente, seguramente será un tema importante porque de estos asuntos no solo poco se publicitan, poco se habla y bueno, a partir de ello será lo interesante de esta charla. Óscar González Bonilla, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Arturo, rápidamente para, como siempre, invitar a nuestro auditorio que participe con nosotros, que no se reprima. Gracias. Y Karina Cancino, ¿cómo estás, Karina? Buena tarde. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes a todo el auditorio. Estamos aquí listos para presentarle la información y bueno, mañana concluye la Semana Internacional de la Promoción de la Lactancia Materna y hoy hablamos con la titular del Colegio de Pediatría en Nayarit, quien da a conocer cuáles son uno de los errores que se cometen generalmente pues para abandonar la lactancia. Y también hay información respecto a la realización el día de mañana de un programa para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se va a llevar a cabo allá en la colonia Zitácua de Tepic, donde habrá una serie de programas, de actividades, que tienen que ver con cuestiones artísticas, culturales y sobre todo para
que se reúnan profesionistas indígenas y expongan cuáles son sus principales problemas de laborar o ejercer algunos títulos aquí en Nayarit. En un rato más los detalles, Arturo. Muy bien, gracias. Cintia Arce, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Arturo Guerrero. Buenas tardes al auditorio. Pues quédense con nosotros va a haber información y comentarios. Muy bien, gracias a usted. Le recuerdo que la alada sin costo es 01800-670-7071 para que ya a partir de este momento usted marque esta línea de contacto. Allá del otro lado del cristal está Sandra Carvajal y Emanuel Orozco, a quien también saludo y les aprecio enormemente, pues todo lo que hacen para que esta transmisión salga correctamente. Álvaro Alatorre y su puntual dato de esta tarde. Álvaro. Hola Arturo, buenas tardes al auditorio, a todos los compañeros que laboran en Álica Medios. El martes hablamos de remesas a propósito de la Feria de Nayarit en California. Hoy exploraremos detalles de un documento que publica el Centro de Estudios de Vancomer referente a migración y remesas, datos recién publicados, aunque se refiere a los años 2013 y 2014. Vamos a explorar un poco de lo que dice este documento que recientemente publicó el Centro de Estudios de Vancomer. En un momento más los detalles, Arturo. Muy bien, gracias a Álvaro Alatorre García. Ahí se escuchó un ruido medio raro. Bueno, vamos a dar inicio con este espacio. Vamos a tener la noticia de la que ya le dábamos un adelanto. Y bueno, reiterarle el aprecio al maestro Miguel Madero por estar, al doctor, tiene grado de doctor en Derecho, el maestro Miguel Madero. Maestro, bueno, la verdad me sorprende este libro, que realmente es así. Es un diccionario, el diccionario de la Constitución Política de Nayarit, un instrumento pues de una utilidad enorme, porque si nos ponemos a revisar la Constitución quizás no la entendamos, pero cuando vemos lo que contiene el diccionario, pues ahí podemos entender de manera más fácil pues esto que tiene que ver con un derecho a la dignidad humana. Bueno, pero platíquenos de esta obra. No, con todo gusto, Arturo. Además, tus palabras son un verdadero elogio para mí. Sin embargo, bien vale recordar que tenemos una vieja amistad venida de las aulas universitarias. Este trabajo se hizo como consecuencia de una organización de un colectivo, no es propiamente un libro mío, sino una coordinación editorial derivado de un cuerpo académico. Pero bueno, la idea ha sido siempre estudiar la Constitución con fines muy didácticos. Son obras dirigidas básicamente a mis alumnos, a los estudiantes y también a los ex alumnos míos que quisieran consultarlo. Bueno, sí. La verdad es que todos sabemos la tendencia que ha tenido el legislador a producir leyes de una manera bastante importante, que no es solamente privativo de una entidad federativa, sino también pues del legislador federal. Y dentro de esas leyes pues se han creado un cúmulo de desarrollos normativos, de nuevos contenidos que han llegado a las constituciones. Uno de ellos es el capítulo de los derechos fundamentales. Todos sabemos que en el año 2011, allá por junio, hubo una reforma a la Constitución que instituyó un capítulo nuevo en la Constitución sobre derechos humanos. Y a partir de ahí, pues ha sido un detonante como digamos, el conjunto normativo de derechos que tienen las constituciones locales, la Constitución Federal, toman en cuenta ya obligatoriamente, por disposición constitucional, los derechos de los tratados, los derechos humanos de los tratados internacionales que México ha suscrito. De manera que estamos hablando de un tema muy interesante, porque aquí la contradicción, y hay que reconocerla y hay que trabajar sobre ello, es que la mayoría de las personas no conocen sus derechos. Y eso dificulta el goce de los mismos. Entonces, tenemos una lista de derechos fundamentales muy enriquecida, como el derecho a la dignidad humana, el derecho a libertades, como el derecho de acceso a la información, el derecho a la educación, el derecho de las niñas y los niños, el derecho de las personas adultas,
el derecho de los productores agrícolas a tener un seguro de vida. Estamos hablando de derechos que están positivados, escritos en la Constitución de Nayarit. Y bueno, ahí, Arturo, pues hay mucho de qué hablar, no tanto su definición en el papel, sino en la forma tan complicada que estos derechos pues ha representado para que las personas lo reclamen cuando se presenta alguna violación. Maestro, pero ¿qué pasa en el terreno ya de los hechos cuando estos derechos, valga la redundancia, establecidos, contemplados en la propia Constitución, no los cumple la autoridad? Es decir, la Constitución es enunciativa en algún sentido, pero, por ejemplo, el tema de las becas escolares, que el gobierno anterior dijo haberlo elevado a rango constitucional, este tema del seguro agrícola, en ambos asuntos hemos visto campesinos en la calle reclamando este seguro de vida, hemos visto marchas porque el gobierno ha retrasado el pago de las becas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la obligación de la autoridad, de la autoridad en turno para cumplir eso que está en la Constitución, que nos llena pues de mucho optimismo, pero que pues a la hora de la hora vamos a las instituciones de salud, no hay medicinas a las que tenemos derecho, no hay fácil acceso a créditos de vivienda, tenemos derecho a la vivienda, en fin? ¿A qué se obliga la autoridad? ¿Qué pasa cuando una autoridad no cumple con prestar estos derechos? No, bueno, la obligación es muy clara, se tiene que cumplir. La forma en cómo se hacen las leyes son leyes legitimadas porque provienen de un órgano que exprofeso tiene esa función. El gobernante, es decir, el operador de esas normas, tiene que cumplirlas, de suerte que aquí hay un eslabón perdido, que es en el que hemos venido insistiendo y el motivo de pues, muchos trabajos de carácter académico en los que hemos participado. El que la norma esté en un documento escrito no es per se, no es por sí misma una garantía de su cumplimiento. Hay una serie de factores que tienen que tomarse en cuenta. Por supuesto, es inexcusable que una autoridad desconozca la ley. Eso no puede ser en un Estado democrático de derecho. La autoridad debe de conocer la ley y aplicarla en el marco de su competencia. Los derechos a una vivienda, los derechos, por ejemplo, al desarrollo ecológico, incluso los derechos que tienen los animales. Tenemos una ley que protege la vida animal, pues son derechos que necesariamente el Estado, y trato con ese término a todas las autoridades que están involucradas por la misma ley a su cumplimiento, deben de prever todos los mecanismos inherentes a su cumplimiento, algunos de los cuales tienen que ver, por ejemplo, con decisiones de carácter presupuestal, como por ejemplo aquellas prescripciones que obligan a los ayuntamientos, al propio gobierno del Estado, a prever en sus presupuestos partidas destinadas a indemnizar a los ciudadanos por alguna prestación irregular de servicios o alguna actividad que produzca un daño en el patrimonio de las personas. Y aquí, si no hay un cumplimiento de la autoridad respecto del goce de esos derechos y del disfrute de esas libertades, los ciudadanos, que también están obligados a conocer la ley, que es un punto que tiene que explorarse con toda la energía, tienen recursos y tienen medios para poder acudir ante una autoridad a reclamarlos. Entonces, creo que el ciclo debemos de cerrarlo a través de un elemento que es el elemento cultural de una ciudadanía que en medio de una era de información no está informada de sus derechos. Óscar González. Licenciado, yo quiero preguntar, bueno, el licenciado Madero, el doctor Madero, viene en su calidad de magistrado de Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Yo quiero preguntar, licenciado, ¿qué relación existe entre el que hace la ley, pues el legislativo, a petición o a iniciativa del Ejecutivo, y el que aplica la ley? ¿Qué relación hay entre estos organismos? Sí, Oscar, muchas gracias. Mira, es una relación muy íntima, es una relación que la propia Constitución ordena se dé en términos muy armónicos.
De hecho, es importante señalar aquí que incluso en la Constitución se encuentra establecido un medio de consulta que el Poder Legislativo puede hacerle al judicial antes de emitir una norma, en el sentido de que se solicite una consulta respecto de la constitucionalidad de esa norma que va a emitir el legislativo. Y digamos, esta disposición es una disposición que muestra claramente la relación que debe haber entre los poderes, el que hace la ley y el que la aplica. Aquí lo lamentable, Arturo, Óscar, es que esa consulta nunca se ha dado. ¿Por qué motivos? Bueno, pues volvemos a lo mismo, porque probablemente el legislativo piense que no necesita preguntarle al judicial. Pero está ese instrumento para mejorar y producir buenas leyes, y sin embargo no se ha ejercido nunca. Entonces aquí conviene que pasemos a una etapa diferente, donde los poderes no se aíslen entre sí, porque el proceso de emisión de una ley no es un proceso exclusivo, no es un monopolio del legislativo. Son tres poderes, Sí. el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, todos en un mismo nivel, ¿no? Y con competencias diferentes. Entonces el legislativo no hace exclusivamente la ley. Eso es un prurito que nos vendieron hace muchos años las teorías constitucionales. No, el legislativo lo hace la ley con el concurso no solo de otros poderes, sino también de los ciudadanos, de los medios, de actores especializados, de consultas que el propio legislativo está obligado a realizar antes de elaborar la ley. Entonces es una relación que debiera en el futuro ahondarse para, en vez de estar produciendo leyes a granel, pues se produzca un proceso de reformulación de leyes para que las leyes actualmente ahora que se expidan, bueno, pues respeten sobre todo el paradigma de los derechos humanos. Oiga, maestro, hace algunas semanas platicamos, algún par de meses, sobre la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas de ley. ¿Es muy complicado? Sí está complicado, lo complicó el legislador y es muy variable en los estados, porque, te voy a poner un ejemplo, el legislador establece que para que los ciudadanos presenten una iniciativa debe ser un porcentaje determinado de la lista de electores, del padrón electoral. Entonces estamos hablando de cifras verdaderamente importantes que inhiben el ejercicio de ese derecho. ¿Cuál sería aquí lo recomendable? Lo recomendable es si el legislador decide poner una cifra, pues que la disminuya a un porcentaje muy bajo, o de plano que con una amplitud democrática pues abra, ¿no? Abra para que cualquier ciudadano presente iniciativas ante el Congreso. Y eso permitiría pues una dinámica diferente, porque finalmente el proceso de legitimación democrática de cualquier órgano público, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, está en el ciudadano. No hemos sabido nunca de un plebiscito, No. de un referéndum. Y está previsto, de la está revocación. previsto. Sí se hacen consultas, sí se hacen audiencias. Estas tienen un acotamiento, tienen limitaciones muy estrechas en la sede legislativa. No hay difusión, digamos, pública, o hay una publicidad relativa, pero la consulta con resultados obligatorios, como puede ser el plebiscito o el referéndum, no se ha hecho. Ahora, el referéndum constitucional, la Constitución solo lo prevé para el caso de que se quiera hacer una nueva Constitución. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién va a decir, vamos a hacer una nueva Constitución? Pues de hecho tenemos una nueva Constitución de tantas reformas no que queda se han nada realizado. Ahora, por eso es preciso que en este momento los poderes públicos pues hagan un pequeño receso, un respiro de su actividad gestora y abreven de la Constitución estos instrumentos de desarrollo democrático, entre otros los que tú preguntabas, Óscar, la relación entre poderes. Oye, licenciado, hablando de democracia, hace tiempo el licenciado Enrique Soto, el presidente del tribunal, señala que a diferencia de los legisladores que son sometidos a elección popular,
los magistrados no, y que por tanto su designación no es democrática. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Podría darse el caso de que los magistrados fueran sometidos a elección? Bueno, de hecho se dio durante el siglo XIX. Los ministros de la Corte, por ejemplo, eran electos por elección popular. De hecho, en algunos sistemas, el norteamericano, por ejemplo, tienen prevista esta forma de designación. Pero no podemos decir, Oscar, que existe un modelo que sea imitado por todos los países como condición de una norma democrática. No, hay muchos sistemas donde el Ejecutivo designa a los magistrados y jueces directamente. En este caso tenemos un modelo, digamos, híbrido, donde el gobernador, en el caso local, presenta una terna y el Congreso de entre la terna decide, que es un modelo parecido a nivel nacional con los ministros. Y bueno, para mí, los jueces efectivamente no tienen una legitimación democrática directa, pero sí indirecta, porque son designados por órganos legítimamente representativos, el Ejecutivo y el Legislativo. Oye, maestro, ahorita que cita la Constitución o a los Estados Unidos, la Constitución de nosotros tiene 136 artículos. No se te olvide, Arturo, sí, No. 136. La Constitución de Estados Unidos tiene solo 7 artículos. Ajá. ¿Cómo le hacen los americanos para que les funcionen tan bien las cosas? Pues, y todo el mundo se ampara, porque eso lo vemos hasta en las películas, en la primera enmienda, que no sabemos realmente que sea. Pero ¿cómo le hacen para que funcionen tan bien las cosas allá? Pues porque la Constitución es un documento pétreo, no se mueve, y a través de la jurisprudencia, a través de los criterios de las decisiones de los tribunales, bueno, se resuelven los conflictos y se ejercen los derechos. Voy a ponerte un ejemplo. En los Estados Unidos no existe una agencia que tenga que ver con el derecho de acceso a la información. Se pensó algún día establecerla, pero aquí ¿qué tenemos? Tenemos un IFAI enorme, grande, que ha crecido y va a crecer más todavía. Y tenemos en cada entidad federativa organismos de protección de acceso a los derechos, al derecho a la información. Allá no, allá es ante un juez. Nosotros, yo soy de la idea que la mejor oficina de quejas es la que no existe. Y que si el gobierno o la autoridad se encarga de luchar por hacer transparente su ejercicio, por acabar con la corrupción, con la impunidad, pues no se ocupan ni FAIs tan grandes, ¿no? En este país. Bueno, vamos a ir a otras cosas. Antes de ir a la pausa, usted nos va a seguir acompañando aquí, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar a Karina Cancino con información que tiene que ver con algo que ya nos adelantó al inicio de este espacio. Así es, Arturo, y es que este 7 y 8 de agosto se va a llevar a cabo el 5º encuentro de profesionistas y estudiantes indígenas de Nayarit. Esto pues para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el próximo 8 de agosto, y en donde se realizarán actividades culturales y foros donde van a hablar acerca, por ejemplo, y ya lo hablábamos en otra ocasión aquí mismo en la red de Radio Red, acerca de que por lo menos la mitad de los indígenas que egresan de universidades y tienen estudios superiores pues están desempleados por cuestiones de falta de planeación tanto de las escuelas, por falta de espacios laborales y por discriminación. Así lo daba a conocer el titular de la Asociación de Profesionistas Indígenas de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, quien decía pues que han acudido a las instancias como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo a ofrecer sus trabajos, a ofrecer su capacitación. Algunos de ellos se han capacitado, en la ONU en cuestiones de derechos humanos, vienen a Nayarit y están desempleados y pues dicen que por lo menos pudieran ser traductores en instancias como salud, cuestiones que tienen que ver con el legislativo y otras donde podrían ser de muy buena ayuda. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto de este programa que habrá allá en la colonia Zitácuaro, en esta capital. El objetivo de este evento es
compartir experiencias, conocer a nuevos compañeros y debatir algunos temas que son de interés para los pueblos indígenas y los no indígenas también. En este caso vamos a celebrar este encuentro que ya es el 5º año en la colonia Zitácua. Vamos a empezar con una exposición de artes plásticas de un colectivo de amigos que tenemos por aquí, artistas. No sé si puedo nombrar algunos de ellos. Entre ellos se encuentra Pedro Casat, su hijo Pedro K, Benjamín Gil, José Odiel Partida, Gilberto Silvestre, entre otros artistas que van a exponer su arte ahí en la colonia Zitácua el día 7, viernes 7 de agosto. Posteriormente tenemos un panel de discusión sobre la temática de los profesionistas indígenas y su inclusión laboral. Es decir, ahí vamos a tratar el punto de que, bueno, pues muchos profesionistas indígenas ya están egresados a las universidades, pero no encuentran empleo. Vamos a hacer un panel de análisis. Posteriormente tenemos una conferencia magistral a cargo de la directora de Derechos Humanos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Posteriormente tenemos un debate muy interesante sobre cuestión electoral de actores indígenas que participan en los procesos. Vamos a hacer un análisis ahí de qué influye, qué tanto influye, cómo han hecho ellos para participar de manera activa en política. Arturo, y es que él señalaba que de 50 agremiados que tiene su asociación, 25 indígenas trabajan con él, de los cuales pues el 50% de ellos no han podido colocarse en algún empleo relacionado con su carrera, incluyendo que estos pues están capacitados en esto que les decía de cuestiones de derechos humanos por organismos internacionales como la ONU, Países Bajos y la Comunidad Europea. Él señalaba también que ha sostenido esas reuniones con representantes de los gobiernos en la entidad para promover contrataciones de sus compañeros como intérpretes o especialistas. Por último, insistió en que organismos no gubernamentales como las oficinas de defensa de los derechos humanos y otras del servicio público como el Ministerio Público, valga la redundancia, en las áreas de salud, pues no tienen ni siquiera intérpretes indígenas para poder llevar a cabo los servicios como tal. Arturo, la información. Muy bien, Karina Cancino, gracias. A propósito de este asunto de los intérpretes, ¿sigue siendo en el Poder Judicial un problema, maestro, de la falta de intérpretes en los juicios? Sí lo es, aunque se abate la carga de trabajo de los juzgadores, no con pocas dificultades. Sin embargo, debe reconocerse aquí que instituciones que tienen, digamos, una planta laboral más amplia que las adscritas en el propio Poder Judicial están coadyuvando, caso por ejemplo del DIF y otras instituciones que lo hacen. Sin embargo, bueno, indudablemente que este es un aspecto que va a tener un grande impacto por lo que ve a la aplicación de la reforma penal de la justicia penal oral, porque como puede verse, hay un cambio de formato muy profundo en el seguimiento y desarrollo de los procesos. Entonces aquí me parece que esas demandas que están planteando y que escuchábamos hace un momento en la nota, ponen el acento en un problema que debe verse desde el punto de vista de un enfoque de política de Estado, porque sí es necesario reforzar al Poder Judicial de personal calificado en estas materias. Muy bien. Gracias, Karina Cancino. Vamos a la pausa, regresamos. Viene el puntual dato con Álvaro Alatorre García. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit.
Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Es la 1:40 p.m. ¿Escuchó usted el promo este? Es un nuevo promocional preventivo de algo que viene en la Patrona 98.1 de FM, allá en el norte de Nayarit. ¿Te gusta cantar? Bueno, le voy a adelantar algo, solo algo. Es entre 6 y 12 o 13 años de edad. Es un concurso de canto del que pronto le vamos a informar más. Bueno, después de la pausa ya sabe usted que sigue esto aquí en la red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, buena tarde. Buena tarde nuevamente al auditorio, buena tarde a todos. Nayarit es la sexta entidad del país con mayor dependencia de las remesas, de acuerdo con el estudio Anuario de Migración y Remesas 2015 que publicó Bancomer, mismo que retoma datos de 2014 y 2013. En este estudio, la dependencia de estos recursos se establece al relacionar el monto de las remesas y el Producto Interno Bruto de cada entidad federativa. El año pasado, Nayarit recibió remesas por 361 millones de dólares, lo que significa el 3.9% del Producto Interno Bruto estatal. El informe publicado por Bancomer ubica a las 10 entidades del país que más dependen de las remesas que reciben. De esta forma, el primer lugar lo ocupan Michoacán, con el 7.1% de su PIB, seguido de Guerrero, que tiene un 6.8%, Oaxaca 5.6%, después Zacatecas con el 4.5%, Guanajuato 4% y Nayarit con el ya mencionado 3.9%. Entre los años 2003 y 2008, las remesas que llegaron a Nayarit subieron 65.5%. Sin embargo, entre 2008 y 2013 experimentaron un retroceso del 16%. En este último periodo, es decir, entre 2008 y 2013, solo se reportó incremento en 10 entidades federativas. Del 2013 a la fecha, como aquí le hemos dado cuenta, nuevamente hay recuperación de los recursos vía remesas que llegan a Nayarit. Por otra parte, de acuerdo con el mismo estudio denominado Anuario de Migración y Remesas 2015, los migrantes nayaritas en la Unión Americana que cuentan con matrícula consular son 13.588. Se recuerda en el estudio que la matrícula consular mexicana es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior. La mayoría de los nayaritas con matrícula consular se encuentran en el estado de California. En esa entidad se ubican 9.338. En Nevada 622, en tanto que en Texas hay 419. También hay presencia de nayaritas en Oregón, donde viven 349 y 273 en Colorado. Es parte de los datos, de las cifras que contiene este Anuario de Migración y Remesas 2015. Ya el pasado martes hablábamos de la información proporcionada por el Banco de México respecto a las remesas enviadas por los paisanos de la Unión Americana a Nayarit en los primeros 6 meses de este 2015 y que son más o menos 361 millones de dólares, Arturo. Bueno, aprovechando que está el maestro, el doctor Miguel Madero, cada que Álvaro Alatorre toca temas como este, maestro, decimos que hay una parte de la historia triste cuando hablamos de remesas, de paisanos que viven en Estados Unidos. Hay un lado, pues, de esa historia que es triste, es la desintegración familiar, la búsqueda de mejores condiciones, etcétera. Todos esos anhelos de justicia y de bienestar que la Constitución en su primera parte señala para todas estas personas, estos más de 500,000 o casi 500,000 nayaritas que viven en Estados Unidos, no se cumplen. Hace días escuchaba a un diputado que dice que él hará posible o que va a plantear una reforma en la Constitución para hacer posible el voto de los nayaritas que viven en Estados Unidos. Le seguimos vendiendo pues historias muy complicadas de llevarse, de aterrizarse. Y bueno, ahí están los anhelos.
¿Y qué es lo que pasa? La Constitución dice, tenemos derecho a todo esto, la realidad hace prácticamente imposible esto, ¿no? Pues sí, pues es precisamente la profunda realidad, una realidad pues contraria. La Constitución no dice que esta realidad choque con la desigualdad aquí en el trato de personas. Yo te puedo decir, Arturo, que hay constituciones locales como la de Zacatecas que reconocen un estatus político a los inmigrantes. Les establecen, por ejemplo, el derecho a ser elegidos para cargos de representación popular, tanto para el Congreso como para ayuntamientos. Un caso del rey del tomate ahí en Zacatecas. Entonces no es nuevo, en realidad debería de examinarse porque la comunidad de nayaritas que radican sobre todo en los Estados Unidos es muy importante y es mucha su colaboración, como ya lo señalaba la nota de Álvaro hace un momento, pero independientemente de eso creo que debe obedecerse a un concepto más integral de ciudadanía, sin distinciones. Ellos forman parte de un contexto económico, social y cultural y son nayaritas que al igual que otros, bueno, tienen el derecho a tener el pleno goce del ejercicio de sus libertades, como en este caso estoy señalándolo. De suerte que pues conviene que el legislativo, por supuesto, se aboque al estudio de esta reforma para incluir en la Constitución un estatuto del inmigrante, que tenga que ver, por ejemplo, con la información, con la planeación y, por supuesto, con la posibilidad de que puedan votar y ser votados, como lo han reconocido ya otras constituciones, como la que señalaba, la de Zacatecas. Es un proceso largo, usted también fue diputado. No, pero el proceso no puede ser tan largo como la justificación, digamos, está dada para resolver esa problemática. Más bien lo que ha habido es, me parece, una omisión que puede ser reparada en virtud de la composición plural que tiene la Asamblea Legislativa, en donde todos los partidos me parece que puedan aquí tener un claro consenso en este objetivo que es tan importante. Oscar. Oye, el licenciado Miguel Madero, hace rato te referiste a que la inmensa población de Nayarit desconoce sus derechos establecidos en la Constitución y en otras leyes. Pero ¿qué hay que hacer para que esta gente conozca sus derechos? ¿Qué ha hecho el gobierno sobre ese tema? Me parece, Oscar, que todos los esfuerzos y recursos que se han destinado no son suficientes. En realidad estamos hablando de una actividad legislativa muy intensa. De hecho, fíjate que hay un dato que me parece aquí curioso y muy importante hacerlo. Los informes legislativos, incluso los informes de los ejecutivos, han dado por llevar una estadística de logros comparativos con años anteriores, incluso sexenios anteriores. Y hay algunas legislaturas que se precian de ser muy buenas legislaturas más que la anterior en el sentido de que han aprobado más leyes. Como que si todo se resolviera por decreto. Pero ha sido una competencia que se ha dado. Veámosla, no podemos desconocer eso. Es decir, esta legislatura, me refiero en abstracto, es mucho mejor porque ha expedido más leyes y más decretos que la anterior. En lo cuantitativo, me parece que eso es un craso error, porque ahora de lo que se trata, realmente en la hechura democrática de las leyes, no es que sean tantas leyes, sino que sean mejores leyes que beneficien a las personas. Y ese es un grave problema. El otro, ¿cómo o qué instrumentos utiliza el Estado para dar a conocer y difundir las leyes que emite el órgano legislativo? Todo el mundo sabemos que es un sistema verdaderamente rebasado en la era de la información, de las tecnologías, porque bajo el principio de que nadie puede desconocer la ley ni invocar su desconocimiento para no cumplirla, la única forma que el Estado utiliza y que aparece ahí y
inmodificable es el periódico oficial, así como lo escuchamos. Si una ley publicada en el periódico oficial, el Estado se despreocupa de que esta ley sea conocida por los niños, por las personas a las que van dirigidas, por los profesores. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues me parece que se ocupa un cambio. Algunos abogados han propuesto que se expida una ley para hacer las leyes. ¿Me explico? Porque de repente salen leyes cuya denominación es hasta impronunciable, ¿verdad? Bueno, hasta para saber el nombre de las leyes hay dificultad. Entonces aquí, en realidad no creo que sea necesario, digamos, llegar a tanto mecanismo sofisticado, pero sí, lo que sí es necesario es que el Estado implemente procesos de difusión y de propaganda para el conocimiento del objeto de las leyes, que edite leyes, que ante cualquier trámite que un ciudadano haga de su licencia, de un permiso, se le entregue un disco o información en cualquier medio. ¿Cómo le llaman ustedes? Cualquier medio de transmisión de información, de archivo electrónico, para que se les entregue gratuitamente toda la información legislativa, que los planes y programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública contemplen, como estimo que sí se contemplan, pero a mayor profundidad, pues el estudio del objeto de las leyes, que los programas de estudio de las instituciones de educación superior, tanto las públicas como privadas, estas últimas con mayor sentido, bueno, establezcan en sus programas de estudios materias que tengan que ver con el conocimiento de la ley. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Lo que no es posible en la era actual es que hay grandes estratos de la sociedad, y me voy a referir aquí a los estratos de jóvenes que desconocen, y de niños y niñas que desconocen la nomenclatura de las leyes. Y entonces estamos hablando de una ciudadanía pues que no va a ejercer cabalmente sus derechos. ¿Qué ocurre cuando una persona no conoce sus derechos? Pues sencillamente el grado de satisfacción de los mismos pues va a ser muy limitado. Y además el grado de atropello, de arbitrariedad que se cometa, pues es mayor. Muy bien. Maestro, pues en verdad nos ha gustado enormemente tenerlo con nosotros. Hay muchos derechos que no, nos decíamos el derecho a la dignidad humana. ¿Qué otros derechos no debiéramos desconocer? No, pues la Constitución presenta una lista impresionante de derechos. Yo te voy a señalar un dato, Arturo, para ser más explícito ante el público. El artículo 7 de la Constitución de Nayarit, en 1918, nació con 179 palabras, así como lo escuchan. Hoy tiene más de 3,000, no quiero equivocarme con el dato, más de 3,000 palabras. Ahí en ese artículo se establece la lista de derechos. Yo puedo señalar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho al conocimiento científico y tecnológico, el derecho al respeto a la diversidad cultural, a participar en la vida cultural y artística, el derecho a pedir que se inicien leyes federales por parte del gobernador y del Congreso, el derecho a recibir atención médica gratuita por embarazo y parto, el derecho a un seguro de vida, el derecho a un sistema de becas, el derecho a una indemnización, el derecho de acceso a la información. Todo eso está dentro. Todo eso está, y además de las libertades que obviamente están consagradas. El derecho de audiencia, está, por remisión lo adopta la Constitución. Es un derecho que adopta al establecer que la Constitución de Nayarit, además de esta lista, reconoce y adopta los derechos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados. A propósito del derecho de audiencia, el otro día, no sé si con quién platicaba en el café, la modernidad nos ha llegado de tal forma que la audiencia con las autoridades debiera tener un esquema más moderno. Es decir, como ahora que vas y sacas tu cita para el pasaporte, la visa, etcétera, pues también para acudir con el gobernador debiera haber un gran menú para que puedas, esa es una, no sé si sea utopía,
pero ha sido rebasado. ¿Cómo viene una persona de Guajicori a pedir una audiencia con el gobernador? Pues tendría que venir al oficio y luego sellarlo en la oficialía de partes. Creo que hoy la internet y todas las redes sociales nos permitirían tener gobiernos pues más modernos, más metidos en Pues eso. sobre todo considerando que el gobierno, los titulares de alguna función pública difícilmente pueden destinar todo su tiempo a audiencias, pues si no, entonces ¿qué tiempo van a destinar a trabajar? A menos que su trabajo consista en simplemente recibir audiencias. Me parece que este tipo de relación con la ciudadanía sí debiera abrirse a nuevos esquemas. En el Distrito Federal, la ley de ¿cómo le llaman? Ley de consulta popular, o ley que regula los medios de consulta, se prevén una serie de mecanismos que tienen que ver precisamente con la relación entre el gobernante y los gobernados. Convendría leer ese ordenamiento, porque tenemos a la consulta pública, tenemos la audiencia pública, los recorridos. De hecho, la Constitución establece algunos sistemas. Anteriormente, por ejemplo, el gobernador estaba obligado a recorrer todos los municipios del estado durante su periodo de gobierno, pero había un ingrediente. Tenía que informarle al Congreso sobre el resultado de sus visitas. Esta disposición, esta parte última se suprimió de la Constitución. No recuerdo la fecha en que se suprimió, pero no sobrevivió a la mitad del siglo XX, si te puedo decir. Tenían la obligación. Sí, Era por obligación. Sí, por obligación. Naturalmente estamos hablando de un estado que tenía no el número de habitantes que hoy tiene, ni el número de poblaciones que hoy tiene. Pero digo que pueden establecerse otro tipo de mecanismos. Había que recorrer el estado en camión o en caballo, lo que fuera, ¿verdad? Bueno, la obligación era que tenía que ir a todos los municipios, ¿verdad? Y además le condicionaba, le decía, una vez que los recorras tienes que informar al Congreso del cumplimiento y consecuentemente de los problemas que te encontraste, de las soluciones que dictaste o de las leyes que en un momento dado requieras para resolverlos. Maestro, nos ha dado mucho gusto que esté con nosotros, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Espero que no sea la última vez. No, al contrario, muchas gracias. El doctor José Miguel Madero Estrada nos va a dejar el diccionario. Se lo regalo con todo gusto. Muy amable, muchas gracias. Alvarito le echa ojos al diccionario. No, lo vamos a tener aquí para de pronto nos preguntan algunas cosas y creo que hasta como lectura cotidiana podemos recurrir a él. Gracias, maestro, un placer que haya estado con nosotros y bueno, espero que muy pronto vuelva. Al contrario, el agradecido soy yo, Arturo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos con más cosas aquí en la red de Radio Red. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos ya del doctor Miguel Madero, me despido de ti, Karina Cancino, despídete del auditorio. Ya nos vamos, pero mañana nos vamos a volver a encontrar esta red de Radio Red de Nayarit en punto de las 7 de la mañana, haga favor de sintonizarnos y participe con nosotros. Buenas tardes. Cintia Arce, nos vamos ya. Gracias, Arturo Guerrero, nos vemos mañana. Bueno, vamos a cerrar con todo el noticiero, el espacio de Álvaro Latorre, que fue muy largo. Gracias, Álvaro, que tengas buena tarde. Buena tarde para todos. Y nos escuchamos el día de mañana. Ese fue un buen paneo, Cintia. Óscar González Bonilla. Nos vamos, se acabó 20, Arturo. Pero al auditorio le pedimos que continúe con nosotros. Le prometemos que mañana seremos mejores. Muy bien, gracias. Allá está César Pérez. Hoy estuvo del otro lado. Del otro lado del cristal. Allá con Sandra y con Emanuel. Gracias por el favor de su atención. Mañana nos volvemos a sintonizar a las 7 de la mañana. Que tenga buen provecho y buena tarde. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.
Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.